Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a tocar un tema un poco sensible, así que les pido que abran su corazón y también su mente. Y es un tema que nos atraviesa, nos ha atravesado y nos atravesará a todos, que es el duelo. Un poco la idea de este video es hablar del duelo desde una perspectiva médica y desde salud mental. Y también finalmente, y creo que algo muy importante y que puede ser muy nutritivo y enriquecedor, es entender al duelo desde un proceso más espiritual o desde una visión desde la filosofía oriental. Como oncólogo integral, charlo mucho de esto con mis pacientes en la consulta y, por ejemplo, algo que mucho hablamos es entender, por ejemplo, la enfermedad o el proceso de enfermedad oncológica como un duelo también, ¿no? El duelo, un macro duelo, ¿no? De haber perdido la salud o estar en un proceso de recuperación de la salud, y también entender a este proceso como un gran duelo compuesto también de microduelos, ¿no? De duelos más pequeños, como por ejemplo es la pérdida muchas veces de lo que sería estético, por ejemplo, ¿no? Por la pérdida del cabello o el descenso de peso. A veces también la pérdida de la independencia, ¿no? Muchas veces los pacientes tienen que o dependen de otras personas que los ayuden a trasladarse, a resolver cuestiones burocráticas, etcétera, ¿no? Pero me gusta hablar de esto porque es algo que lo veo mucho en la práctica diaria y quisiera compartirlo con ustedes y también recibir su feedback y que me comenten qué piensan. Obviamente entendemos al duelo como una respuesta emocional y mental frente a una pérdida, ¿no? En general nos vamos a enfocar principalmente a lo que sería la pérdida de una persona, de un sujeto, pero también puede ser la pérdida de cualquier cosa, ¿no? De un objeto, de un trabajo, de una relación, de un sueño incluso, o de una identidad, ¿sí? Básicamente es el proceso de pérdida de algo. Y obviamente es un proceso profundamente subjetivo y personal, ¿no? Y cuya duración e intensidad va a variar según la persona y sus características. Y obviamente va a depender también de la naturaleza de la pérdida, es decir, de lo que perdimos o a quién perdimos. Desde una visión más desde la salud mental, podemos ver al duelo como un proceso que se puede dividir en 5 etapas bastante claras. Uno de los modelos propuestos más comúnmente conocidos es el de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Y si bien estas etapas no necesariamente tienen que darse de manera secuencial, en orden, y tienen que estar todas, en general nos es más útil para poder describir, clasificar, entender los distintos duelos que pueden llegar a haber. La primera etapa consiste en la conocida etapa de la negación, ¿no? Es esa primera etapa de choque, de incredulidad, como de desconfianza de la realidad, ¿no? Yo no puedo creer que esto esté pasando o que me esté pasando a mí. Esto no puede estar pasando. Esas en general son las frases o las preguntas que aparecen en esta etapa del duelo. Aparece entonces, ¿no?, esta sensación de no poder aceptar la realidad y de creer de que hay un error o que la situación es algo completamente irreal. La segunda etapa es la etapa de la ira o el enojo. Acá es donde la frustración muchas veces aparece y la persona puede enojarse con la realidad, con la persona que se fue, o por ejemplo, no sé, si el duelo está asociado a la pérdida de un empleo, puedo enojarme con mis compañeros de trabajo, enojarme con mi jefe, o incluso enojarme conmigo mismo por algo que podría o no podría haber hecho. En una tercera etapa aparece la etapa de la negociación, que es esta etapa donde la persona empieza como a hacer tratos con la realidad, como un poco para intentar entender el porqué. Y muchas veces aparecen estas reflexiones o estas preguntas de si yo hubiese hecho tal cosa, quizá no hubiese perdido a esta persona, a este empleo o a este objeto. ¿Sí? Pero es esta etapa donde la persona hace como una negociación con la realidad. En una cuarta etapa aparece la etapa de la depresión, que es quizá la etapa que más caracteriza al duelo, ¿no? Porque es la etapa donde aparece firmemente la tristeza. La tristeza como la emoción troncal que caracteriza al duelo, que es esta emoción de una intensidad muy baja, de una energía muy baja, a diferencia, por ejemplo, del enojo, de la ansiedad, que son emociones de alta intensidad. La tristeza siempre nos invita a parar, a retirarnos, a recogernos, a descansar, ¿sí? Y es en general la emoción que caracteriza al duelo por naturaleza.
Y finalmente, la quinta etapa es la etapa de la aceptación. Es la etapa que da inicio al fin del duelo y a la que todo duelo sano debería llegar, que es finalmente, una vez atravesado todas estas situaciones, poder aceptar la realidad y seguir adelante incluso con la pérdida. Que no significa que la persona ya no se sienta triste o ya no aparezcan sentimientos dolorosos al recordar el objeto o sujeto, pero significa que la persona ya está integrando la pérdida a su vida y puede continuar con sus actividades, con sus propósitos, con sus sueños, adelante integrando esta pérdida. Entonces, a partir muchas veces de esta clasificación o categorización, ¿no?, de las etapas del duelo, nos ayuda muchas veces a definir a los profesionales de la salud muchas veces si encontramos un duelo sano o un duelo patológico. Entonces, entendemos a un duelo sano al proceso en el cual la persona puede expresar, por ejemplo, sus emociones, sus sentimientos de manera natural, va pasando por estas diferentes etapas y logra finalmente la aceptación, ¿no?, que es la integración de la pérdida y la adaptación a esta nueva realidad. Y logra así salir adelante con un nuevo propósito o con unas nuevas metas o sueños. Y como dijimos, en general las emociones y los sentimientos se transmiten o se expresan de una manera natural. La persona puede apoyarse ya sea en su familia, en amigos o en profesionales para lograr este proceso, transitar este proceso y lograr llegar a la adaptación. También en general se mantiene una conexión con la vida, ¿no? A pesar de que la persona puede llegar a experimentar mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza, igualmente sigue adelante con sus quehaceres, con sus responsabilidades o sus compromisos, siempre y cuando obviamente todo esto se lo permita, pero logra mantenerse conectado, ¿no?, con el mundo. Y por el otro lado, se entiende como duelo patológico aquel duelo que por su intensidad o duración no logra que la persona pueda seguir llevando su vida normal y tampoco que logre reinsertarse o reintegrarse a su vida normal en un proceso más o menos coherente, ¿no? Entonces pueden haber, por ejemplo, lo que conocemos como duelos prolongados o duelos crónicos, en donde la persona no puede terminar de aceptar la realidad y no puede, digamos, transformar e integrar esta pérdida a su vida, prolongándose, por ejemplo, el periodo de tristeza o de depresión. También hay otros duelos que pueden denominarse, por ejemplo, duelos exagerados, donde la persona experimenta emociones o sentimientos muy intensos, ¿no?, tanto en alza como en baja, y que pueden llevar a como la desadaptación de esta persona a su vida diaria, pueden llevarlo, por ejemplo, al consumo de sustancias, a conductas autolesivas o contraproducentes. También existen los duelos retrasados, en los cuales una persona no experimenta los síntomas del duelo hasta que eventualmente en un futuro empiezan a aparecer, y así sucesivamente. Digamos, uno podría clasificar los duelos patológicos en diferentes tipos, pero que nos ayudan, de vuelta volvemos a la clasificación inicial, nos ayuda como a categorizar y a entender un poco más estos procesos de duelo. Y en esta parte del video quisiera profundizar en lo que había adelantado inicialmente, que es ver al duelo desde un proceso más espiritual o desde la filosofía oriental y entenderlo entonces como un proceso de transformación. Entenderlo así entonces que si bien es un proceso que conlleva un profundo dolor y tristeza, también tiene el potencial de llevarnos a aprender, a crecer y a transformarnos profunda y radicalmente desde nuestro interior. Ya que entonces, a partir de esta pérdida, ¿sí?, nos permite reconstruirnos y resurgir en un nuevo mundo, integrando la pérdida para poder continuar con nuestra vida. Esta pérdida, el duelo, en general nos confronta siempre con nuestra máxima vulnerabilidad, ¿sí?, con esta gran realidad y esta sensación de entender que al menos en este plano físico somos finitos, ¿sí?, una realidad innegable para todos los seres humanos. Y esto muchas veces nos lleva a replantearnos preguntas existenciales que son trascendentales para la vida de cualquier persona. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Y nos conecta entonces con esta realidad interior tan profunda. Y nos invita también a reflexionar, ¿no?,
quiénes somos y quiénes somos nosotros también sin esta persona que hemos perdido, cuál es nuestra verdadera identidad. Y como dijimos anteriormente, la emoción que domina o que representa principalmente al duelo es la tristeza. Es esta emoción, que es una emoción de baja energía, o sea que nos invita a parar en general, a diferencia de otras emociones que en general son de una alta energía y nos invitan o nos piden a actuar, ¿no? La tristeza es una emoción de baja energía que nos lleva a la contracción, a la reclusión, ¿no? Y que en general la acción que nos pide hacer es soltar, ¿sí? Soltar a esa persona, no olvidar, sino soltar para aceptar la pérdida e integrarla de una nueva manera en nuestra vida. Repito, soltar no significa olvidar, sino transformar, ¿sí?, la pérdida de esa persona en un recuerdo, en vivencias, pero que nos permitan continuar y avanzar en nuestra vida. Es así como se produce un proceso de transformación personal y una integración de la esencia de esa persona en nosotros mismos. Es así entonces como el duelo nos conecta con esta gran actitud que es la resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad de atravesar una situación difícil y no solo atravesarla, sino salir engrandecidos, salir enriquecidos y en esta situación transformarse para poder vivir ahora la vida de una mejor manera. Ser así más sabios, más capaces y tener una nueva perspectiva, una perspectiva diferente de la vida. Es así entonces como el duelo, a pesar de ser una situación difícil, de mucho dolor, también trae consigo una gran oportunidad de cambio y transformación personal. Y que nos lleva a reconfigurar nuestro interior, a reconfigurar nuestro ser para adaptarnos y poder honrar a esta persona que hemos perdido en nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras acciones y con nuestro propósito. A modo de conclusión de este video quisiera leer un pequeño fragmento de un autor anónimo que creo que cierra muy bien la idea de lo que es el duelo como un proceso de transformación personal o desde un punto de vista espiritual. Y dice: este proceso de transformación es, en última instancia, un homenaje a aquellos que hemos perdido, porque nos impulsa a seguir adelante llevando con nosotros sus enseñanzas, su amor y los recuerdos que se convierten en parte de lo que somos. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. Compartan este video con quien crean que puede serle útil y déjenme cualquier comentario que crean necesario para que charlemos, discutamos y reflexionemos. Un abrazo grande.